Hey, bienvenidos a otro nuevo video de Próximo Turno. Y en esta ocasión, pues en esta semana tenemos este gran juego de Disney, el Disney Sorcerer Arena Epic Alliance, exclusivo de juego de mesa y para aplicaciones. Entonces vamos a ver cómo es el tutorial del juego de mesa y vamos a aprender a jugarlo. Y recuerda que como este y otros muchos juegos más, puedes encontrarlos en raestormexico.com. Cuentan con envíos a toda la República y muchas veces más barato que Amazon. Les dejamos el link en la descripción. Quería recordar que estamos próximos a la fecha de 17 y 18 de diciembre en la Rola Game Expo, en donde vamos a estar ahí jugando con ustedes, principalmente muchos juegos de mesa, y los esperamos verlos por ahí. Están completamente invitados, llévense a todos sus amigos, a sus familiares, a su abuelita, a quien quieran. Nos vemos por ahí este 17 y 18 de diciembre. También recuerda que si todavía no eres parte de nuestros miembros, puedes hacerte miembro para que veas exclusivamente nuestro contenido de juegos especiales que hacemos durante las transmisiones por Twitch, y aparte pues puedes ver como shorts y pequeños como cortometrajes de nuestra vida lúdica. Y bueno amigos, esto ya es como una previsualización de cómo sería la preparación o el setup, porque antes se tienen que hacer algunas cosillas con los personajes. Obviamente va a depender mucho del personaje que tú elijas. Y sí quiero explicar algo muy importante, que bueno, en las reglas te empieza como a instruir en el manual que hay como 4 tipos de capítulo. Empezamos con el capítulo 1, que dice que es como algo como para que te empieces a adaptar con el juego, a enseñar con el juego, de que te elige con qué personajes jugar, etcétera, etcétera. Y luego viene el capítulo 2, que pues ya te da como la opción de elegir tu propio personaje, tus propios personajes, pero vienen menos acciones y etcétera, etcétera. Y bueno, luego viene el capítulo 3, que el capítulo 3 sería como una conjunción en sí de ya todo el capítulo 1 y el capítulo 2, pero ya como cuando ya eres más experto, por así decirlo, cómo se juega el juego, como podría decirse normalmente, sin quitarle cosas para que te adaptes y cosas así. Y el capítulo 4, que sería más que nada enseñarte a jugar en equipo, o sea, tú tener un equipo de 2 versus 2. Y bueno, aquí no les voy a explicar todos los capítulos, les voy a explicar más bien lo que es el capítulo 3, o sea, ya toda la conjunción de todas las reglas, como si ya tuvieras como experiencia en este juego para poderlo jugar, porque pues no tiene caso explicarles ni el 1 ni el 2, porque pues en sí es como más papita como la forma de jugarse. Entonces se los voy a explicar ya bien de cómo se juega normalmente el juego, y les voy a explicar en qué cambia en el modo de 2 jugadores, que pues realmente no es como mucho lo que cambia. Entonces vamos a empezar con la preparación. Obviamente de los 2 jugadores de los 2 bandos van a elegir 3 personajes que están disponibles. Pero antes de eso van a poner el tablero. Supongamos que acá está un jugador y acá está otro jugador. Van a colocar el tablero del lado de los espacios en azul en donde están los jugadores. Por ejemplo, aquí está un jugador y aquí está otro jugador, como ya les dije. Van a dejar las fichas de puntuación, que son estas, en una reserva. Van a dejar las fichas de token de estado, que son estas, en una reserva. Van a dejar todos los estados, que son todos estos, aparte. Y cada jugador va a tener su carta de referencia del capítulo 3 y 4, como ya les dije, en la cara de esa referencia. Vamos a empezar a cómo elegir los personajes. Bueno, cada equipo, importante, es un juego de 1 versus 1, o sea, van a jugar 2 jugadores. Ya les diré después de cómo es 2 versus 2, pero en que es de 1 versus 1, cada quien va a elegir 3 personajes, y el último que vio una película de Disney es el que empieza a elegir.
¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues simplemente digamos que el jugador acá eligió a Mickey, entonces lo que va a agarrar de Mickey va a ser obviamente su miniatura o su figura, y le va a poner la piana respectiva al color de su equipo. Supongamos que el jugador, y además de la figura de Mickey, va a agarrar su respectivo deck de Mickey, que es este. Estas son las cartas de habilidades del personaje, que son 10 diferentes para cada uno. Entonces agarra eso para Mickey y además agarra su loseta de inicio o de turno de Mickey para él. Ahora, ¿qué más procede? Bueno, el convocador B, o sea, el otro jugador que no ha elegido, en esta ocasión va a elegir 2 personajes. Esos 2 personajes, pues los que quieras de los que queden, obviamente si tienes expansiones, pues los agregas si quieres. Y supongamos que eligió a Doctor Facilier y a Maléfica. Entonces pues agarra a Doctor Facilier y a Maléfica su figura, le pone sus pianas respectivamente, así como ya les dije. Se pone la piana en el total de vida o en el máximo de vida de cada figura. Agarran igual sus cartas de habilidades de personaje, que son estas. Importante también sus cartas del personaje, que no lo había hecho con Mickey, pero también lo agarra este personaje. Y después el convocador A, o sea el primer jugador que eligió, va a elegir esta vez 2 personajes y sus últimos 2 personajes. Supongamos que quiere a Sullivan y a Aladdin. Entonces pues ya saben, hace lo mismo, agarra sus figuras, le pone sus piernas en lo máxima de vida, etcétera, etcétera. Y bueno, pues supongamos que pues ya el último, el convocador B, que ya nada más le hace falta un personaje, pues elige de los que sobraron qué personaje va a agarrar. O sea, solo uno, porque cada quien es 3, recuerden. Entonces supongamos que eligió a Ariel y hace lo mismo que les acabo de decir. Agarran su personaje, agarran sus cartas, su carta respectiva, le ponen su piana en el máximo de vida, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez que los 2 personajes o los 2 convocadores hayan elegido ya sus personajes, ahora toca hacer el orden de turnos, que para eso son estos tokens de turno, por así decirlo. Y bueno, importante, cada jugador va a poner sus losetas de personaje de turno del lado del color respectivo a su equipo. Entonces, por ejemplo, como el convocador B tiene rojo, entonces pone la arena en el color rojo, y sucesivamente así para el convocador A. Como es el equipo azul, pues lo pone del lado azul, para diferenciar pues obviamente sus personajes. ¿Qué va a hacer cada convocador? Bueno, en secreto ellos van a decidir y van a acomodar sus losetas de iniciación en el orden que ellos quieran, del más alto al más bajo. Por decir, ellos decidieron que fuera esto. Entonces, los 2 convocadores van a revelar sus acomodos de las fichas de loseta de turno y las revelan. Siempre se van a fijar en el que está más arriba y se van a fijar por el orden de iniciativa que está indicado como en este número de aquí. Entonces el que tenga menos iniciativa es el que va a poner hasta arriba su ficha de personaje de turno. Entonces digamos que pues sucedió así, como Sullivan es el que tiene menos iniciativa marcada, Sullivan va a poner su ficha de iniciativa, su ficha de turno hasta arriba, y se va a hacer como una línea de tiempo siguiendo y alternando entre jugador A y jugador B. Después, ¿quién seguiría? Bueno, seguiría de colocar su ficha de turno el jugador B, porque está alternando. Colocaría el que puso más arriba, en este caso el Doctor Facilier, y lo pone en sentido contrario para diferenciar el turno de otro. Entonces tiene que dar como en esta posición. Después seguiría otra vez el convocador A. Su Mickey lo puso después de Sullivan y lo va a poner aquí. Después el convocador B sigue Maléfica, así que lo pone en este acomodo.
Después seguiría otra vez el convocador A, pone a Aladín para formar como la línea de tiempo y por último sería Ariel. Entonces digamos que esta línea como de tiempo es la que va a determinar los turnos de los jugadores en una ronda. Y se va a hacer del más arriba al más abajo, por decir, primero va a empezar Sullivan, después Doctor Facilier, después Mickey, Maléfica, Aladino, Sirenita, etcétera, etcétera. Y se va a poner el marcador de turno en la cara respectiva al personaje y esta se va a ir moviendo conforme al turno del personaje que le toque, o sea, hacia abajo. ¿Qué más para la preparación? Bueno, ya como cada quien tiene su tarjeta de personaje, importante, las tarjetas de personaje tienen dos caras, que es el lado normal y el lado mejorado. No vayan a poner la tarjeta del personaje del lado mejorado, pónganlo del lado normal. ¿Cómo diferencias esto? Bueno, pues tiene una habilidad en morado de este lado y eso quiere decir que está mejorado, entonces no lo vayan a poner en esa cara hasta que lo mejoren. Ya les iré diciendo cómo se mejoran. Se pone la tarjeta de referencia del capítulo 3 y 4, como ya les dije, y además todos los decks de habilidades de los personajes respectivos, o sea, estos tres, Mickey, Aladín y Sullivan, se van a revolver todos juntos y se va a crear un mazo. Entonces lo revuelves muy bien. Igual para el jugador o convocador B, revuelve todas sus cartas de todos sus personajes y se aseguran de que no pongan la carta del personaje en el lado mejorado. Entonces estas se van a revolver y se va a crear un mazo. Ok, ¿qué más sigue? Bueno, sigue la posición de los personajes. La posición de los personajes se hace de una manera distinta. Empezando por el primer jugador que tiene como el primer turno, del lado de reversible de la línea de tiempo, por así decirlo, se va a empezar a jugar, a poner un personaje que un convocador quiera poner. Por ejemplo, como Ariel es la última, el jugador o convocador B, y es del convocador B, va a empezar a poner un personaje en cualquiera de los espacios azules que tenga de su lado. Por decir, él decide poner a Maléfica aquí. Y después seguirían alternándose uno hasta que hayan puesto sus tres personajes. Sigue el convocador A, supongamos que a Sullivan lo quiso poner aquí, después el B lo quiso poner aquí y así respectivamente. Hasta tener sus tres personajes. Ya por último, para la preparación es importante tener tu deck a la mano o tu reserva de cartas en la mano. Es importante sumar, cada personaje que tú elegiste tiene una iconografía que la muestra aquí en el lado de las cartas. Esas cartas o esa iconografía quiere decir el máximo de tu mano que puedes tener en tus turnos. La sumatoria de mis tres personajes es 2 de Sully más 2 de Mickey más 2 de Aladín, me da un total de 6. Entonces el convocador A tiene que arrastrar 6 cartas del deck y esa sería su mano inicial. Igual para el convocador B, suma los iconos de número de cartas en la mano. En este caso, Doctor Facilier me da 3. Maléfica 2 y Ariel me da 2. Entonces el convocador B tendría 7 cartas en su mano. Si cualquier convocador no le gustó su mano, se puede hacer como un tipo mulligan, como le dicen. Devuelve otra vez todas sus cartas al deck y vuelve a arrastrar el mismo número de cartas. En esta ocasión tiene que quedarse con esas cartas aunque no le hayan gustado. O sea, solo se puede hacer un mulligan una vez por inicio de juego. Y ahora sí estamos listos para empezar a jugar Disney Sorcerer Arena Epic Alliances. El objetivo de este juego es sumar o que tu equipo sume más puntos de victoria al final del juego. Ya les iré explicando cómo termina el juego. El juego se constituye de una ronda, que es la línea de tiempo. Cada vez que cada personaje tomó su turno por orden de la línea de tiempo,
se iniciaría otra ronda y se volvería a jugar de arriba hacia abajo. Entonces digamos que una ronda se constituye de turnos. Los turnos pues los van tomando los personajes respectivos como a la línea de tiempo de arriba hacia abajo. Y en esta ocasión pues empezaríamos con Sullivan. Ahora, términos importantes del juego. Los convocadores son los jugadores, como ya les dije. Los personajes es cualquier miniatura que esté en la arena. Los rivales son los personajes contrarios a tu equipo. Y los aliados son los personajes aliados que están en tu equipo. Entonces, por términos de cartas que digan que le haces daño a rivales, curas un aliado, curas un personaje, por eso se los digo. ¿En qué se constituye un turno? Bueno, un turno es muy sencillo. Supongamos como Sully empieza primero, su turno se constituye de tres fases diferentes. La primera fase es como la starting phase, como la fase inicial, que se hace en 4 pasos por orden. Primero, el jugador activo que está en su turno, si él tiene estados, tokens de estados, tiene que quitarse fichas de estados, que son estas de sus tokens de estados. Y los tokens de estados, que son estos diferentes, pueden ser tanto negativos y positivos. Para poner un estado se los voy a explicar un poco más adelante cómo funciona, pero digamos que en este paso simplemente lo que tú vas a hacer, supongamos que Sullivan tiene pues un estado, digamos que tiene encogido, que tiene esto. Y por eso son así como los estados en forma de triángulo, porque tú se los puedes poner aquí. Y entre más le vayan apilando estados, pues se les va poniendo aquí. Pero importante, cada estado regularmente va a decir que un efecto que le pongas fichas de estado. Entonces, supongamos que Sullivan gana encogimiento 2. Entonces, encogimiento 2 quiere decir que le pone 2 fichas de estado a ese, y mientras haya fichas de estado en ese estado, Sullivan va a tener ese estado. Bueno, supongamos que Sullivan tiene estos 2 estados, inmovilizado y encogido, inmovilizado por 1 y encogido por 2. Entonces, les pongo el ejemplo precisamente para esta fase. Una vez al inicio del turno de un personaje, el primer paso que se hace es, de cada estado que tiene un personaje, le tienes que quitar solamente una ficha de estado. Cada vez que una ficha de estado cuando ya no haya fichas de estado en una loseta de estado, como por ejemplo inmovilizado, se va inmediatamente a la reserva. Lo que quiere decir que Sullivan ya no está inmovilizado, pero sí sigue teniendo encogimiento. Eso sería el primer paso. El segundo paso de la fase inicial sería corroborar si no estás en un espacio amarillo, porque digamos que estos espacios, mientras tú permanezcas aquí y en esta fase o en este paso de inicio de turno, ganarías un punto de victoria. O sea, si Sullivan estuviera ahí, ganaría inmediatamente un punto de victoria para su equipo. Entonces, obviamente pues estos espacios amarillos se los van a estar peleando entre los jugadores para ganar más puntos de victoria. El tercer paso de la fase de iniciación del turno sería si tu personaje está KO o derrotado. Obviamente cuando un personaje es derrotado pues se retira del tablero. No quiere decir que ya perdió y ya no va a jugar, sino que simplemente en este paso los jugadores KO o el personaje KO se tiene que poner en alguno de estos 3 puntos con estrella. En este caso para el convocador A en este lado y del convocador B en este lado. Entonces simplemente lo pones donde tú quieras y le pones la vida al máximo. Empieza otra vez con la vida al máximo y ya puedes jugar con Sullivan. Si en el caso de que no hubiera espacio, de que todo esté ocupado por alguna razón, de que los espacios con estrellas esté ocupado y ocupas poner un personaje derrotado, pues puedes ponerlo en un espacio próximo o adyacente a ese como espacio de estrella, sin problema. Ok, y también digamos que si en algún momento algún personaje en la arena es derrotado, por ejemplo Sullivan derrotó a Dr. Facilier, bueno pues Facilier inmediatamente se quita del tablero y
Sullivan o el convocador que controla a Sullivan va a ganar inmediatamente los puntos de victoria que muestran en su loseta de turno. En este caso, Dr. Facilier, al ser derrotado, gana 4 puntos de victoria el jugador que lo derrotó. Entonces, lo que va a hacer ese jugador, pues agarrar 4 puntos de victoria y ya está. Cada vez que un personaje es derrotado, pues se ganan los puntos de victoria respectivos a cada personaje y su loseta de turnos. Acá también te lo indica en su tarjeta de personaje cuántos puntos de victoria es. Si lo derrotan, gana el jugador que lo derrotó, sus puntos de vida y su límite de mano, como ya les dije. Y el cuarto y último paso de la fase de iniciación es agarrar carta. Simplemente tú agarras una carta y pues listo. Siempre tienes que tener el límite de mano que te indica tu personaje, pero si en algún momento tienes más cartas del límite de personaje, esta como que se recupera o se hace ese paso ya al final de un turno. O sea, si ahorita yo tengo 7 cartas y me están diciendo que mi límite es 6, bueno, pues sí las puedo usar, o sea, sí puedo tener este límite, pero no pasa nada. Obviamente yo en mi turno pues voy a usar cartas y a lo mejor ya no voy a tener 6. Si en el momento de al final del turno tú tienes más del límite, pues ahí sí te tendrías que descartar, así que aguas con eso. En un turno después de la fase inicial seguiría la fase principal del personaje. En este caso pues estábamos con Sully. Él ya tuvo su fase inicial, ahora pasamos a la fase principal. ¿Qué se puede hacer en la fase principal del personaje? Bueno, el convocador tiene 3 como acciones como para hacer y las puede accionar en cualquier orden que él quiera. Puede mover, puede activar cartas de ataque o puede activar habilidades. Para eso funcionan estas cartas. Digamos que hay cartas de movimiento y cartas de ataque, que son estas rojas. Estas verdes son las del movimiento y se indican con este símbolo, y estas rojas son cartas como de ataque, por así decirlo. Se llama fase de acción para activar cartas rojas como estas, y se llama la fase de movimiento para activar cartas verdes como estas. La fase de habilidad pues son propias habilidades que contenga la carta del personaje, simplemente las activas y ya está. Pero vamos viendo primero la fase de movimiento, que está englobado en la fase principal que les estoy diciendo ahorita, o les acabo de decir. Esas 3 fases están englobadas como a la fase principal. En tu fase de movimiento, para activar estas cartas verdes tienes 2 opciones. Tanto puedes activar una carta de movimiento de estas verdes, o puedes activar el movimiento estándar del personaje respectivo. Por ejemplo, como estamos con Sully, él bien puede activar alguna carta que sea de él, porque como estas son de Aladdin, pues no puede activarse para Sully. Tendría que haberme salido una carta de Sully para poder haber activado una carta de él. Por ejemplo, qué bueno que salió este icono, me permite jugarlo tanto en la fase de movimiento o en la fase de acción. Por eso tiene como el estante verde y rojo, porque la puedes jugar en cualquiera de esas 2 fases. Entonces digamos que si yo tengo una carta de Sully, yo puedo jugar esta carta en mi fase de movimiento, o bien puedo jugar su movimiento estándar en la fase de movimiento. Su movimiento estándar simplemente es mover lo que te dice que mueva en su movimiento estándar en su carta de personaje. Aquí dice, por ejemplo, que en mi movimiento él lo tengo que mover 2 espacios. Pues se puede mover 2 espacios y ya está. Hay una opción, si tú quieres, puedes descartar una carta de movimiento, o sea, de estas verdes. No necesariamente tiene que ser de Sullivan, para agregar un movimiento a tu movimiento estándar. Por decir, como esta es mi mano y yo quiero mover un movimiento estándar para Sully, bueno, primero muevo 2, y si quiero agregar un movimiento más, pero solo uno, puedo descartar cualquiera de estas 3 cartas. Supongamos que es esta, no importa que sea de Aladdin, como lo repito, no importa que sea del personaje específico, se descarta y Sullivan ya gana un movimiento más. Supongamos que quiere quedarse aquí y ya está.
Esa es una opción para los movimientos estándar. Puedes simplemente descartar y agregar un movimiento estándar más. ¿Qué más puedes hacer en la fase de movimiento? Bueno, pues ya les dije, tienes la opción de mover estándar o activar una carta de movimiento del personaje respectivo. Por ejemplo, yo puedo activar esta. Dice, mueve hasta 3 espacios a Soli y puede pasar a través de los rivales. Es importante resolver las cartas en orden. Por ejemplo, primero se resuelve este texto de arriba que dice que mueve 3 espacios y después hago lo de abajo que dice que daño un personaje, hace un daño a cada personaje que pase a través de él. Por eso dice que puedo pasar a través de él. Por decir, si Facilier estuviera aquí y Sullivan puede mover hasta 3 espacios, pues haría esto, 1, 2, 3. Y al mismo tiempo le estoy haciendo un daño a Facilier. Entonces, para eso funcionan también las cartas de movimiento. Ahora, ¿qué más puedes hacer en tu fase principal? Como ya les había dicho, puedes hacer tu fase de acción. Fase de acción es similar al movimiento. Simplemente tú decides si activar tu ataque estándar o activar una carta de acción, que son estas. Las cartas de acción son las rojas, como ya les dije. Supongamos que yo quiero o Soli quiere activar su ataque estándar, que se activa en esta fase de acción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues muy sencillo. Simplemente ataco a un personaje que esté adyacente a Sullivan. Los ataques estándar siempre son a personajes adyacentes y son objetivos. Ahorita les explico un poco del ataque objetivo y ataque como disperso, porque hay como dos tipos de ataque. No es gran diferencia en sí, pero precisamente ahorita se los explico. Bueno, estábamos en el ataque. Entonces digamos que yo, como estoy haciendo mi ataque estándar, le voy a hacer 2 daños a Dr. Facilier. Entonces pues él se tiene que quitar 2 daños. Pero también tienes la opción, como en la acción de movimiento, a descartar una carta de ataque importante. Las cartas de ataque son los que tienen este simbolito de espadita, como aquí se muestra. Entonces tú puedes descartar una carta de ataque de cualquier personaje, no necesariamente de Sullivan. Digamos que descarté esta y agregar un daño más o una fuerza más a la acción del ataque que le hizo a Facilier. Entonces en este caso, si yo descarté la carta de ataque, recuerden eso, le haría 3 daños a Facilier en vez de 2. Bueno, así es como funciona una acción de ataque estándar. Pero si quieres, en la fase de acción puedes usar cartas de ataque, que son estas rojas. También tienes esa opción. Bueno, supongamos que como es el turno de Sullivan, me salió esta carta, yo la tengo en mi mano. En vez de yo querer hacer un ataque estándar, porque recuerden que es uno u otro, yo decido usar más bien una carta de ataque, que es esta. Entonces simplemente resuelvo lo que dice la carta y ya está, lo hago. Dice que a rango 2 puedo hacer un daño de 2 a un rival y ese rival gana inmovilizado, 2 de inmovilizado. Entonces, qué bueno que me salió este ejemplo, porque así les puedo explicar lo que implica cada ataque, cómo se aplica. Primero que nada dice que a rango 2. ¿Cómo se aplica un rango? Pues simplemente es muy fácil. Simplemente cuentas los espacios de los que está Soli hacia como el objetivo y ese es el rango. No pasa nada si pasa por un personaje, no, ni mucho menos. Entonces digamos que si Facilier estuviera aquí, Soli tiene rango de 2, entonces sí alcanzaría como a pegarle aquí. Y después dice que es un tipo de ataque objetivo. Los tipos de ataque objetivos tienen como este icono pequeño negro, no sé si se alcance a distinguir, pero digamos que son 2 flechitas como apuntando hacia ellos mismos. Eso quiere decir un ataque de objetivo. Los ataques de objetivo
Simplemente se refieren a que estás objetivando en específico a un personaje, porque también están los ataques indirectos. Los ataques indirectos tienen su propio icono, que son así como este blanco que tiene dos flechitas apuntando hacia los extremos. Digamos que cuando tú haces un ataque indirecto, simplemente se refiere a que puede hacer objetivo a varios personajes, pero no necesariamente están siendo objetivados. Puedes hacer daño a personajes adyacentes, a todos los personajes adyacentes, etcétera, etcétera. Y los que son de objetivo quiere decir que pues los estás objetivando. Digo, es como muy lógico, suena como muy lógico, sí, pero supongo que hay como efectos que dice que no pueden ser objetivados unos personajes, como en el caso de Taunt, que ahorita vamos a ver cómo funcionan los estados. Simplemente sirve para diferenciar eso, no hay más. Y después dice que después de hacerle yo los 2 daños, pues supongamos que le hice 2 daños a Facilier. Después dice que inmovilice a Facilier 2. Dice, gana 2 de inmovilización. Es lo que les decía. Los propios efectos de las cartas o los efectos de los personajes hace que creen estados para los demás personajes. En este caso, inmoviliza a Facilier 2. Entonces, a Facilier le vamos a poner el estado de inmovilizado, y como dice que lo inmovilice 2, le vamos a poner 2 tokens de estado. Entonces, mientras él tenga esos tokens en su loseta de estado, él va a tener ese estado. Y recuerden que esos tokens, o sea, se van removiendo de uno en la fase de iniciación de ese personaje. Entonces, aguas con eso. En tu fase principal, lo último que les dije que puedes hacer es activar una habilidad. Las habilidades, pues es muy fácil. Simplemente activas la habilidad del personaje que tú estás como controlando, y lo haces y ya está, no tiene más. Si algún personaje tuviera más de alguna habilidad, puedes activar sus 2 habilidades en ese turno, sí, pero no más de una vez por habilidad. Entonces, por ejemplo, yo quiero activar la habilidad de Sullivan, y dice, si Sullivan no ha movido en este turno, Sullivan se puede poner a un espacio que no esté ocupado adyacente a un aliado que tenga 4 menos de vida. Y Sullivan ganaría inmovilizado. Esa es la habilidad de Sol, y como yo ya moví, pues no la puedo activar. Pero supongamos que si yo, como ya les dije, de la fase principal, estas 3 tipos de fase, que es la de movimiento, la de acción y la de activar habilidades, les dije que las puedes activar en cualquier orden. Entonces supongamos si yo decido primero activar a la habilidad de Sullivan, pues hago primero su habilidad y así no he movido este turno. Entonces supongamos que si cumple las condiciones, pues pongo a Sullivan, y aparte le tendría que poner el estado de inmovilizado por su propia habilidad con un token. Ok, otra cosa importante, entre las fases que yo les acabo de decir, por ejemplo, si en la fase principal tú no quieres hacer la fase de movimiento, no es necesario que lo haga. O sea, puedes como saltarte las fases que tú quieras que no necesites. Si no quieres activar una habilidad en la fase principal, pues no la activas y ya está. Nada más en la fase de iniciación, las cuatro pasos que les dije, pues esas sí se hacen. Importante, cuando una carta o un efecto de una carta te diga que resuelva o que se mueva espacios y haga los efectos, sí tienes que hacer lo que te digan las cartas. Por ejemplo, en las cosas de movimiento, pues cuando dice que mueve hasta 4 espacios, pues me puedo mover hasta 4 espacios. Si no quiero moverme, pues no me muevo. Pero por ejemplo, en los efectos de las cartas de acción o de ataque, sí tienes que hacer forzosamente los efectos que diga. Por ejemplo, tienes que hacer 3 daños, como en el caso de esta carta, y si te dice que te muevas, te tienes que mover forzosamente. Si no puedes cumplir ese paso, pues simplemente lo ignoras y ya está, no pasa nada. Y recuerden que el orden en el que se resuelven las cartas es primero haces lo del texto de arriba y luego haces lo del texto de abajo. Y bueno, por último, en el turno de Sullivan, lo que sigue es precisamente activar el final de turno de ese personaje. El final de turno de ese personaje, pues es muy sencillo. Realmente es simplemente descartar cartas hasta tener el número de límite de los personajes de ese convocador.
Como un convocador está controlando a los 3 personajes al mismo tiempo y tienen combinada su deck, como yo tengo 7 cartas, tengo que descartar forzosamente 1, porque recuerden que el límite de cartas de los personajes sumado es 6, entonces descarto forzosamente una carta. Pues al final del turno del personaje seguiría el siguiente turno en orden de la línea de tiempo. En este caso la ficha se pasaría a Facilier y Facilier tendría su turno con las fases que ya les dije que tiene que hacer. Resumen, fase de iniciación que tiene sus 4 pasos que ya les dije. Primero es corroborar los estados, quitarles fichas a los estados. Segundo es, si estás en un espacio amarillo ganas un punto. Tercero es, si ese personaje está KO, tienes que ponerlo en un espacio de las estrellas. Cuarta fase es arrastrar una carta. Después la fase principal, que se engloba en 3 fases diferentes, que es la fase de mover, puedes mover o mover movimiento estándar. Fase de acción, puedes hacer un ataque estándar o activar una carta de acción de estas rojas con iconos rojos. Y fase de habilidad, que puedes activar la habilidad de Facilier. Esas 3 se engloban en la fase principal y las puedes activar en cualquier orden. Ya después de eso sigue la fase final del turno de Facilier, que es simplemente descartar cartas hasta tener el límite de cartas que te permite la sumatoria de tus personajes. Y ya está, así es como se constituye un turno. Así va a ser para cada personaje hasta llegar al último. Con Ariel acaba el turno. Cuando ella acaba su turno, también se desemboca la fase de ronda. En la fase de ronda es donde tú te das cuenta si el juego ha terminado o no. Y puede terminar de 2 formas diferentes. Si un convocador tiene ya 20 puntos de victoria, se termina el juego. O si un convocador ya no tiene cartas en el deck para arrastrar, también se termina el juego. Lo que quiere decir, al terminar el juego, o sea que se terminan al final de una ronda, el jugador que tenga más puntos de victoria es el ganador. Simplemente así se aplica. En el caso de empates, siguen jugando otra ronda hasta que alguien tenga más puntos de victoria. O sea, se jugaría otra ronda y hasta el final de ronda, si se sigue teniendo los mismos puntos de victoria otra vez, pues se sigue jugando hasta que alguien tenga más puntos de victoria. Ok, vamos a las como especificaciones o efectos que pueden pasar, por así decirlo. Si un efecto de alguna carta o alguna habilidad dice que remuevas cartas, esas cartas que se están removiendo se van a la caja, o sea, ya no van a participar durante el resto del juego. Importante con esos términos. Otra cosa, para mejorar a tus personajes, obviamente pues le das una mejora y una habilidad mejorada, ¿no? Digamos que tú tienes que juntar ciertos artilugios para cada personaje para poderlos subir de nivel. Por ejemplo, los artilugios son estos símbolos que vienen en la carta de héroe, y estos artilugios que te pide aquí son para que Aladín pueda ser mejorado. ¿Qué quiere decir estos artilugios? Bueno, en cada personaje tiene sus propios artilugios. Lo que quiere decir, esta es la distribución como de artilugios que Aladín tiene en su deck, para que tú tengas en cuenta cómo vas a distribuir estos artilugios para la mejora de tus 3 personajes en sí. Digamos que tú, para que puedas mejorar un personaje, tienes que descartar artilugios. Más bien, tienes que remover artilugios que estén descartados en tu deck. Por decir, si la partida ya está avanzada, todas estas que es mi descarte, si ven aquí tiene el símbolo de artilugio respectivo. Entonces yo tengo todos estos artilugios para poder mejorar un personaje. Por ejemplo, si Aladín me pide 2 artilugios del azul y 2 artilugios rojos, aquí yo estaría cumpliendo 1, 2, ya tengo 2 rojos y me faltaría uno azul, pero digamos que yo sí lo tengo, ya lo tengo aquí descartado. Esto ya está en mi descarte. Bueno, yo necesito estos 2 para mejorar a Aladín, y al mejorar a Aladín puede ser entre fases, no importa. Tú puedes mejorar cualquier personaje entre fases, entre fase principal, fase de acciones,
en un turno respectivo de ese personaje y lo mejoras. Simplemente yo remuevo estos artilugios que me está pidiendo Aladdin para mejorarlo, los llevo a la caja y Aladdin automáticamente se le da la vuelta y ya está mejorado con su habilidad mejorada. Así es para cada personaje. Otra cosa, cuando hay algunos efectos que dice que reveles cartas. Cuando tú revelas cartas, pues simplemente la revelas para que todos la vean y la devuelves en el tope del deck. Si no dice en el efecto específicamente que la devuelvas al tope del deck, pues sí lo haces, porque es por regla, por así decirlo. Es cada vez que revelas algo. Ahora vamos a ver los efectos de los estados. Bueno, los efectos de los estados y que vienen en esta caja base son todos estos diferentes. Es importante diferenciar los efectos de estados que son como estáticos, que son estos azules, y los efectos de estados que se activan por trigger o por reacción, por así decirlo. Los efectos de estados que se activan por reacción, que son estos naranjas, se activan cada vez que una ficha de token de estado es removido. Y los efectos de estado que son azules son estáticos. Esos efectos siempre como van a permanecer en el personaje, o sea, no son de reacción, simplemente permanecen porque permanecen. Cuando un personaje está con el estado cursed o maldito, bueno, pues cada vez que sea la fase de iniciación de ese personaje, cuando tenga que quitar un token, una ficha de estado, se le va a hacer un daño a ese personaje. Así funciona maldito. Después sigue flustered o como aturdido, por así decirlo. Esto lo que te va a hacer cada vez que tú quitas una ficha de estado de flustered o aturdido, ese personaje, el dueño del convocador de ese personaje tiene que remover una carta de su mano. Recuerden que remover es llevarla directamente a la caja, no al descarte. Entonces, después está Magic Broom. Es un estado especial porque es específico de Mickey y él solo puede tener ese estado. Cada vez que se le he removido un token de estado, puedes ver las dos cartas del tope de tu deck. Tú las ves y las puedes acomodar como tú quieras. Después arrastras, revelas una carta del tope de tu deck y si esa carta es del tipo mágico, el tipo mágico quiere decir este logotipo, porque tampoco les dije como los tipos de cartas que existen, ahorita se las digo. Digamos que es tipo mágico, digamos que si te salió el tipo mágico en la carta revelada, se regresa al estado, o sea, a este estado que tiene Mickey, un token de estado, por lo que hace como que cada turno de Mickey esté revisando su deck para acomodárselo como él quiera. Después está inmovilizado. Bueno, pues mientras tengas este token de inmovilizado no te puedes mover definitivamente por ningún motivo, ni por acciones ni por efectos, nada, o sea, no te puedes mover cuando lo tengas. Después está como encogido o shrunken. Bueno, lo que hace esto es que la base estándar del ataque de tu personaje es forzosamente 1. Supongamos que lo tiene Sullivan. Bueno, su ataque estándar, como dice que hace 2 daños, bueno, con Shuriken haría solamente un daño. Su base de ataque estándar sería 1. Además, no puede jugar cartas de ataque que son los que tienen el simbolito de espada de una carta de acción. Entonces, si las cartas que tengan este simbolito de espada no pueden ser jugadas en el turno de Sullivan mientras tenga Shuriken o encogido. Después sigue sigilo. Empezamos ya con los estados positivos, porque también hay estados positivos. Sigilo lo que va a hacer cuando alguien quiere atacar a un personaje que tenga sigilo, si es un ataque directo, como ya les dije, que tengan un símbolo de directo, como esta, un ataque dirigido. Si es un ataque de ese tipo, ese jugador que quiere atacarlo tiene que remover una carta de su mano para poder activar esa carta
con objetivo. Después está Strong, que es como fuerte, y esto lo que te va a hacer es darle un daño extra a cada vez que tú hagas daño con ese personaje. Si él tiene Strong, le hace un daño más a los daños que haga ese personaje. Después está Taunt, como provocación, por así decirlo. El personaje que tenga Taunt o provocación, los personajes rivales de ese personaje solo pueden elegirlo a él para ataques directos o de objetivo, como ya les acabo de decir. Y solo pueden objetivar a él para esa situación. Entonces Taunt también está como interesante. Toug, que es como un escudo, lo que hace Toug, cada vez que lo tenga un personaje, sustrae uno de los daños que se le hagan a ese personaje. Si alguien le hace 5 daños, pues sustrae uno y solo serían 4 daños. Ok, y ya por último vamos a ver los tipos de cartas que existen. Un símbolo puede tener estas 3 tipos de iconos en sus cartas. Esto simplemente lo que hace es diferenciar el tipo de carta y los efectos que puede provocar. Un símbolo con una espada quiere decir que es una carta de tipo de ataque, o sea que va a provocar daño. Si tuvieran como este simbolito con una espiral, quiere decir que es un tipo de carta mágica. Quiere decir que pues va a haber como algún hechizo, algún efecto que haga como un tipo de magia y ya está. Obviamente si te sale una carta con la combinación de magia y ataque, quiere decir que es un hechizo que va a hacer daño. Y por último está el icono de status, que es este de aquí. Quiere decir que cada vez que una carta tenga ese símbolo, va a provocar un efecto de estado, que son estos. O sea, te va a provocar tanto para el rival o para el personaje mismo que se le ponga un estado. Y ya está, son los 3 tipos de iconos que pueden existir en las cartas de habilidades. Bueno, y ya nada más me queda explicarles el capítulo 4, que es jugar 2 versus 2. Aquí es muy sencillo. Simplemente si tienes la caja base, vas a usar todos los personajes. O sea, un jugador va a usar 2 personajes que él decida, y otro jugador del mismo equipo utiliza sus otros 2 personajes. El team azul tiene el personaje, 2 personajes, Sullivan y Mickey, y Aladdin y Demona es para otro personaje. Ya nada más quedaría Gastón, y supongamos que uno controla a Gastón y a Ariel, y el otro controla a Facilier y a Maléfica. ¿Cómo se va a hacer aquí en cuestión del setup o la preparación, que es lo único que cambia? Bueno, pues muy fácil. Simplemente para elegir es muy sencillo. Digamos que el jugador que empieza a agarrar primero un personaje, que es el último que vio la película de Disney, del lado del equipo azul está el convocador A y el convocador D. Del lado del equipo rojo está el convocador B y el convocador D. Entonces, para empezar a agarrar a los personajes, el convocador A empieza agarrando un personaje. Después sigue el convocador B agarrando otro personaje. Después el C agarra otro personaje. O sea, dos veces seguidas les tocaría al equipo rojo agarrar 2 personajes. Después el jugador D agarra su otro personaje. Y se hace el mismo proceso, pero en viceversa. El jugador D agarra otro personaje, después el C, después el B y después el A. Entonces, así es como se distribuiría la forma de agarrar los personajes. Ahora, una vez que ya cada quien haga agarrado su personaje, agarra pues obviamente sus fichas de turno. Y en conjunto el equipo va a decidir en qué orden va a hacer sus turnos. Por ejemplo, supongamos que decidieron así, que ellos quieren que sea así, y los de acá supongamos que decidieron que sea así. Obviamente esto se va a hacer en secreto entre equipos, y una vez que ya hayan decidido sus turnos, se va a comparar de la misma forma a como ya les había dicho, a 2 jugadores. Se compara el que tenga menor iniciativa de los equipos, en este caso Aladdin,
Aladdin se va a poner primero y después seguiría Maléfica y después Mickey del equipo azul, después Ariel del equipo rojo, Démona del equipo azul, Gastón del equipo rojo, Sullivan el último del equipo azul y por último Facilier va a ser el último. Entonces no cambia mucho en esta como cuestión de ser un equipo, simplemente se ponen de acuerdo como quieren el turno y se pone la ficha de iniciación. Y importante, para cada convocador, como el convocador está controlando a Sullivan y a Mickey, él tiene un límite de mano de 4 y por regla es +2, o sea 6. Cada quien va a hacer su propio deck, como ya les dije, con las cartas de habilidad de su propio personaje, las revuelve bien. Y en este caso el convocadora tendría 6 cartas porque son 2 de Sully, 2 de Mickey y 2 por regla general +2, entonces serían 6. El convocador D tendría 2 +2 +2 de regla general, 6 cartas. Acá en este caso es Gastón y Ariel. Serían 1 +2, 3 cartas +2 por regla general, 5 cartas sería su mano inicial. Y el convocador C tendría 3 cartas de Facilier, 2 de Maléfica, 5 +2, 7 cartas. Y recuerden que es revolver las cartas de habilidades de cada personaje en un deck para cada jugador. Entonces el convocador A tendría las cartas de Mickey y Sullivan revueltas y hechas solamente un mazo. Lo mismo para el convocador D, el C y así, etcétera, etcétera. En este caso se pondrían las figuras en los espacios azules y en el orden que ya les dije. Simplemente las reglas son iguales, aplica las mismas reglas para todos los jugadores que ya les dije. Ganas puntos al final de la ronda, el equipo que tenga... Bueno, al final de la ronda, si un equipo tiene 20 puntos o ya no tiene cartas en su deck para arrastrar, se acaba el juego y el equipo que tenga más puntos es el ganador. En caso de empate, igual se hace una ronda hasta que alguien más tenga más puntos. Y pues así es como se jugaría este gran juego que tiene varios métodos de juego y está muy interesante. Y bueno, esto ha sido todo de este fabuloso tutorial. Como ven, es un juego muy sencillo. Me tardé porque les expliqué como casi todo lo que puede contribuir a este juego, porque pues si no existe en español, pues amerita que sea muy explícito este tutorial para que aprendas a jugarlo sin necesidad de leer las reglas. En cualquier caso de que pues sí se genera sus dudas el juego, obviamente. En cualquier caso de dudas, ya saben, nos pueden poner en comentarios todas sus dudas y con mucho gusto estaremos respondiéndolas. Interesante, la verdad, yo no he jugado la aplicación, pero es algo similar de que pues activas a Aladdin y hace esto, y activa a Sullivan y hace esto, y contra alguien más. Me parece más interesante en juego de mesa, la verdad, porque pues así te reunías con tus amigos, juegan y se dicen de gatadas entre los demás y no en el celular. Me pareció interesante la mecánica de poner los estados con sus tokens, algo similar a la aplicación de que genera sus estadísticas de bajas de estados, cubrirte de daño, etcétera, etcétera. Entonces sí lo recomiendo bastante, y más para esos fans de Disney, se los recomiendo. Siento que sí les va a gustar, porque al final de cuentas este juego como que atrapa la esencia de cada personaje de Disney y las desvela en una habilidad. Entonces, y sus habilidades propias, como podrían ser las de las propias películas. Entonces me gustó bastante, es muy recomendable. Y bueno, pues esperen nuestra partida de Twitch, porque queremos una partida de este juego de Twitch para que vean ahí cómo nos desgreñamos. Y bueno, pues nada amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo turno.